dels punts més importants que hem aprovat a aquest ple és la destinació de 700.000 euros del Fons de Contingència Social per a necessitats socials urgents de la nostra població. Aquests diners es destinaran a servei d'atenció domiciliària i teleassistència, a habitatges socials, al servei d'emergències socials nocturnes i al servei d'atenció i informació a les dones principalment. Por parte de Ciudadanos de Viladecans tenemos que lamentar que en este pleno no ha habido suerte. No se ha aceptado nuestra propuesta para la bajada de IBI, que nosotros pretendíamos que todos los vecinos de Viladecans tuvieran un pequeño ahorro en este impuesto, y no ha sido aceptada por el equipo de gobierno. Pero también podemos agradecer o alegrarnos de que se ha aceptado que para el ejercicio 2017 se van a establecer las herramientas para que los presupuestos sean más participativos y los vecinos puedan colaborar en su elaboración. Nada más que desear a todos los vecinos feliz Navidad, próspero año 2016, aunque con los mismos impuestos. Volem destacar el rebuig d'un acord que hi havia entre UGT i el PSC com a representant de l'equip de govern perquè vulnerava els drets dels que són coneguts popularment com a canosos. Per altra banda, s'han aprovat diverses mocions, de les quals volem destacar una que fa un petit pas pel que fa a la participació ciutadana en els pressupostos i sobretot també una moció en la qual hem contribuït a través d'esmenes per enriquir el text sobre els drets dels col·lectius LGTBI, que creiem que són importantíssims tenir-los en compte i defensar els seus drets. Quiero dedicar este pleno a una persona que nos ha dejado, a una persona que se ha dedicado toda su vida a darlo todo por la colectividad sin pedir nada. Esta persona es Faustino Murillo, que era presidente de la Asociación de Vecinos de la Riera y que nos ha dejado este mes. Pero yo creo que no solo se trata de decir que no lo olvidaremos, sino que el trabajo que ha hecho ahí está y le sobrevivirá a él, y yo creo que nos sobrevivirá a todos nosotros. Bé, avui s'han aprovat els pressupostos i les ordenances, amb el qual és un continuar recaudant a costa de la butxaca del ciutadà. L'Estat ens ha rebaixat el valor cadastral un 18% i l'Ajuntament no ens el puja perquè no notem aquesta rebaixa. Seguim amb el mateix, a lo fàcil, agafar els diners de la gent. Prometimos abrir el ayuntamiento a los ciudadanos y las preguntas son una norma habitual ahora mismo pleno tras pleno. Prometimos ampliar la participación ciudadana en los temas importantes de ciudad. En este pleno ha habido unanimidad en aprobar el programa de presupuestos participativos a petición nuestra. Prometimos cubrir las necesidades de aquellos que más lo necesitaban y presionamos y se abrieron los centros abiertos este verano para 26 niños que se lo pasaron muy bien. Seguiremos trabajando el año que viene por la gente de Viladecans. Felices fiestas. Desde Guanyén Viladecans Cap hemos aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos una moción para la no discriminación para ahondar en los derechos de las personas LGTB, el colectivo gay, lesbiano, transexual, que normalmente está discriminado por su orientación sexual y que tenemos que dar visibilidad y apoyar. Entendemos que hay que apoyarlo y por eso estamos muy satisfechos de que haya salido esta moción adelante.